Hello, friends of the box, this is Teacher Hilster. Hablemos de be able y de be capable. Quédate hasta el final de este tutorial para que veas las diferencias entre able y capable. No te vayas a mover. Pero primero veamos como introducción cómo se diferencian uno y otro de can. Bueno, los tres nos sirven para expresar habilidades, pero can es un modal verb y se le va a agregar un verbo en forma simple. Y nos va a servir para expresar habilidades generales. Mientras que los otros dos nos van a expresar habilidades específicas. How do we use can? Bueno, como ya te dije anteriormente, es can o su pasado que es could más un verbo en forma simple, bare infinitive o simple form o base form. For example, we can speak English. We can speak English. Y el negativo de can o de could va a ser cannot, could not. Y acuérdate, es una regla general para todos los modal verbs en inglés o auxiliares. Vas a considerar tu auxiliar en turno más la palabra not. Y ya después haces una contracción. We can speak English, negative form. We cannot speak English. We can't speak English. But we can, right? Ahora, ¿qué pasa con be able y be capable? Para empezar, be able y be capable se estructuran diferente porque no son modal verbs. Utilizamos nuestro auxiliar be y luego le agregamos el adjetivo able o capable. Y en cuanto a significado, como ya te conté, ambos se refieren a habilidades o capacidades específicas. ¿En qué se diferencia uno del otro? That's really simple. Esto no es una regla, sin embargo es como generalmente se entienden. Ahí te va. Be able se utiliza para hablar de una capacidad que tenemos actualmente, currently, nowadays, mientras que cuando utilizamos be capable se le da un sentido de algo potencial, algo que tienes la capacidad de desarrollar en un futuro, pero que aún estás como en el camino. We are able to speak English. Sin embargo, we are capable of mastering English. Entonces aquí utilizo el verbo master para decir que actualmente pues no hablo inglés como yo quisiera, pero eventualmente lo voy a hacer. Voy a ser capaz de hacerlo, voy a ser capaz de tener un buen dominio en inglés. So, that's the way we express it. Ahora, ¿te fijaste en la diferencia entre el verbo que sigue después del adjetivo able o capable? What is it? If you said, oh, teacher, there's a different preposition. Yes. Si te das cuenta, con be able utilizamos to. Entonces utilizamos un infinitivo. Be able to speak, be able to do, be able to eat, etc., etc., etc. Pero si utilizamos be capable, entonces agregamos of. Be capable of. Y un verbo con ing, an ing verb. Be capable of speaking English. Be capable of mastering English. Be capable of buying a car, etc., etc., etc. Ahora, hablemos de los negativos. El negativo de able es unable. El negativo de capable es incapable. Entonces, cuando queremos decir que somos incapaces de hacer algo, vamos a utilizar estos. O puedes utilizar el negativo del verbo to be también. I'm not able, I'm unable. I'm not capable, I'm incapable. Artificial intelligence is unable to do many things right now, but it's really capable of learning. Wow, that's so freaky, isn't it? I'm happy to be able to announce I am perfectly capable of feeding and driving myself. We're able to choose. I too am capable of being desirable. Y también tienen sus formas sustantivas. Able es un adjetivo que viene del sustantivo del noun ability, mientras que capable viene del sustantivo capability. She has the ability to speak 3 languages. She has the capability to speak 3 languages. Así que ya lo sabes, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita de las notificaciones porque seguido estamos subiendo videos y queremos que aprendas con nosotros. This was Teacher Hilster and I'll see you in another video from the English box.